En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, danos por tu gracia el Espíritu Santo, que abra nuestros corazones y nuestra mente a tu palabra, y recibiendo su luz, caminemos en tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, la palabra de Dios no está encadenada ni confinada. Hoy, miércoles santo, 8 de abril, en la misa de este día, seguimos proclamando como primera lectura los cantos del siervo de Yahvé. La liturgia ya nos ha dado los dos primeros, el lunes y el martes santo. Hoy nos ofrece el tercero, tomado del capítulo 50 del libro del profeta Isaías, los versículos del 4 al 9. El último cántico del siervo de Yahvé, el más largo y profundamente conmovedor, lo escucharemos Dios mediante el Viernes Santo. En el de hoy, el tercer canto del siervo de Yahvé, seguimos descubriendo las características de este siervo que tienen su pleno cumplimiento en Jesucristo, y por él están estos cánticos destinados también a cumplirse también, como digo, en cada cristiano. Hoy vemos que la misión que le encomienda Dios a su siervo es doble. Por una parte, saber dar una palabra de aliento al abatido. Pero antes de hablar con esa lengua de iniciado, el siervo debe saber sobre todo espabilar el oído para escuchar de Dios la palabra que Dios quiere que el siervo dé en su nombre. Mañana tras mañana, despierta tú mi oído, oh Señor, para hacerme escuchar como un discípulo. Qué importante es esto, hermanos, en la vida cristiana y en la evangelización. Que cada mañana nos pongamos de cara al Señor y escuchemos su voz, escuchemos su palabra, la guardemos en el corazón. Así nos lo hace rezar la Iglesia con el salmo invitatorio del oficio o de laudes cada mañana. Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón, dice el Salmo 94. Y es que nadie puede dar lo que no tiene. Para dar una palabra de aliento, de consuelo, de ánimo, una palabra consistente, a una persona es necesario tener antes ese aliento, ese consuelo y ese ánimo dentro de ti. Y no basta con dar una palabra nuestra, lo que más consistencia tiene es dar una palabra de parte del Señor. Por eso, para dar una palabra de parte del Señor, a quien sea, antes uno tiene que recibirla de parte del Señor, tiene que recibir de parte del Señor su palabra, guardarla, como digo, en el corazón y vivirla. Es verdad que no siempre predicamos desde la experiencia. Hay veces que solo podemos predicar desde la esperanza, es decir, aquello que anuncio todavía no lo vivo yo, pero no por ello voy a dejar de anunciarlo. Lo espero, y desde esa esperanza cierta anuncio lo que de parte de Dios Él mismo nos promete. En cualquier caso, sea desde la experiencia o sea desde la esperanza, antes de hablar de Dios hemos de escuchar a Dios. Dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo, porque Él nos consuela a nosotros en toda tribulación, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Pues lo dicho, para dar una palabra de consuelo al abatido, como dice el cántico tercero del siervo de Yahvé, primero debemos recibirla nosotros del mismo Dios. A medida que avanzamos en la lectura de los cantos del siervo aparecen más dificultades en la misión, y para no sucumbir se necesita vivirlo todo unido a Dios. En este tercer canto se habla de golpes, insultos, salivazos, que de inmediato nos recuerdan a la pasión de nuestro Señor Jesucristo, en quien se cumplen plenamente todos los cantos del siervo de Yahvé. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, y recordamos de inmediato la flagelación. Ofrecí la mejilla a los que mesaban mi barba, y recordamos la bofetada que dan en la mejilla a Cristo en el Sanedrín. No oculté mi rostro a insultos y salivazos, y nos viene a la memoria de inmediato cómo los romanos le insultaban y le escupían camino del Calvario. ¿Cómo puede el siervo soportar todos estos sufrimientos? ¿Y cómo podemos nosotros igualmente soportar los padecimientos propios de la vida cristiana y de la misión evangelizadora?
o con mayor concreción ahora nos podemos preguntar cómo soportar el azote de la pandemia. Pues con la confianza puesta completamente en Dios. Solo este es el camino y es el camino cierto. Dice el siervo, el Señor me ayuda y sé que no quedaré defraudado. Mi defensor está cerca. ¿Quién pleiteará conmigo? Es decir, ¿quién pretenderá robarme esta esperanza y esta confianza? Mirad, el Señor me ayuda. Sé que no quedaré defraudado. Por eso, en medio de cualquier prueba o tribulación por la que podamos pasar, importa mucho avivar en nosotros la certeza del orante del Salmo responsorial de hoy, que es el Salmo 68, y que dice: mirad al Señor los humildes y alegraos. Buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Que el Señor siempre escucha a sus pobres, nunca desprecia a sus siervos. Vamos a centrarnos en el Evangelio y vamos primero a escucharlo y después hacemos la meditación. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas de plata, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: id a la ciudad, a casa de quien vosotros sabéis, y decidle: el Maestro dice, mi hora está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar. Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo acaso, Señor? Él respondió: el que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿soy yo acaso, maestro? Él respondió: tú lo has dicho. Pues damos gracias al Señor que nos regala este Evangelio y que vamos ahora a meditarlo. En este Evangelio que hemos escuchado se nos ha narrado de nuevo la traición de Judas, que ayer la liturgia nos regaló según San Juan y hoy nos la ofrece según San Mateo. ¿Por qué esta reiteración? Pues porque el misterio de la redención está en juego y la redención es el centro de todo el Triduo Santo que estamos ya muy próximos a celebrar. La meditación del Evangelio de hoy quisiera que la hiciéramos contemplando 3 partes: un comercio, una ofrenda y una verdad. Así me ha parecido titularlo. La primera parte, un comercio. Nos refiere San Mateo que Judas, y especifica uno de los 12, es decir, uno de los elegidos por Jesús, uno de sus íntimos, fue a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Es decir, que Judas se puso a comerciar con la vida de Cristo. Cuando el evangelista nos refiere esta pregunta es porque hubo un comercio, hubo compraventa, hubo especulación sobre el coste de la mercancía. Es horrible, pero es así. El amor al dinero cegó a Judas. Ya el día en que su maestro dijo: no podéis servir a Dios y al dinero, no podéis servir a 2 señores, porque amaréis a uno y aborreceréis al otro, Judas debió sentirse discrepante y muy molesto, porque como buen judío, él había podido armonizar en un imposible equilibrio el seguimiento de Cristo con el amor al dinero. Pero la palabra de Jesús se estaba cumpliendo ahora: amarás a uno y aborrecerás al otro. Judas se encontraba ahora
ante los sacerdotes del templo, amando más al dinero que a su Maestro Jesús. Por su parte, los sacerdotes del templo igualmente habían logrado un difícil equilibrio también entre mantener el culto y el liderazgo espiritual del pueblo con las ofrendas, la cuestación, las limosnas y el tesoro, y no incomodar a Roma para mantener el puesto, las tradiciones, las costumbres y la autoridad. Si se ajustaron con Judas en 30 monedas de plata, es porque estuvieron tasando a Jesús en un rifirrafe comercial. Te damos 10 monedas. Ah, eso es poco. ¿Poco? Total, no nos vas a decir más que dónde está. Tú no lo vas a detener. Eso lo harán los guardias del templo. Al final se ajustaron con 30 monedas de plata. Y recordaron, mejor dicho, acordaron ese precio porque ese era el precio de un esclavo, según el libro del Éxodo, capítulo 21, versículo 32. Así que a Jesús, el siervo de Yahvé, lo vendió Judas como un esclavo. Un comercio, ya lo hemos dicho, pero también ahora una ofrenda, porque en fuerte contraste con la compra anterior, aquí hay una ofrenda generosa. Le sigue una ofrenda generosa. Alguien presta al Señor su casa para celebrar la Pascua, y se la presta generosamente. Si Judas se acercó a los sacerdotes para preguntar por cuántas monedas compraban la traición, los discípulos se acercan al Maestro para preguntarle ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Notemos que Judas se acercó él solo y en lo oculto para traicionar, movido por la codicia de su corazón. Los discípulos, en cambio, se acercan juntos, movidos por el deseo de servir a Cristo, y se muestran disponibles para hacer lo que Jesús les mande. Y Jesús les dice, id a casa de quien sabéis y decidle, el Maestro quiere celebrar la Pascua en tu casa. Y el dueño de aquella casa ofreció, insisto, con generosidad al Maestro y a los 12 el lugar que se necesitaba. Queridos hermanos, en la situación actual de pandemia y confinamiento que estamos viviendo, vuelve a resonar hoy con fuerza este deseo de Cristo para esta Pascua de 2020 que no olvidaremos nunca. Quiero celebrar mi Pascua en tu casa. Sí, hermanos, este año no celebraremos la Pascua en la parroquia, ni en el templo, ni en la sala magna de los locales parroquiales, ni en la iglesia catedral, no. Este año, esa iglesia en salida de la que nos habla el Papa Francisco ha de quedarse dentro de cada casa. Quiere el Señor celebrar esta Pascua en la iglesia doméstica, que es tu hogar, con tu esposa y tus hijos, con tu esposo y tus niños. Es ahí donde Cristo quiere que preparemos y celebremos su Pascua este año. Otros podremos celebrarla con o sin sacerdote en la comunidad religiosa o en el monasterio de clausura. En cualquier caso es una Pascua única, muy especial. El Evangelio dice que los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Hermanos, cumplamos las instrucciones de Jesús que nos está marcando en la historia. Preparemos la Pascua, acojamos este acontecimiento, tal y como nos viene. Porque Dios escribe recto con renglones torcidos y aunque nos parezcan que los renglones de la historia se están torciendo demasiado, no tengamos ninguna duda de que ahí Dios escribe recta una historia de salvación. Por lo tanto, preparemos la Pascua. Escoged, hermanos, la sala más hermosa de vuestra casa, limpiadla bien, adornadla como podáis, perfumadla. Que el mantel puesto en la mesa os reúna, con la palabra en el centro, con el cirio encendido, y todos alrededor, vestidos de fiesta, haced la celebración de la palabra, con las lecturas, con los cantos de la Noche Santa. Renovad las promesas del bautismo y haced la comunión espiritual. O seguid la celebración por los medios de comunicación. Todos los oficios del Papa, que serán preciosos, seguro, por televisión, o los oficios del obispo, de la diócesis, o de tu parroquia y de tu párroco. Y siempre comulgando espiritualmente también. Será muy importante todo esto, especialmente para la fe de vuestros hijos. Será muy importante para todos. Y si vives solo, si vives sola, recuerda lo que dice Jesucristo. Yo nunca estoy solo, el Padre siempre está conmigo. Es así. El sentimiento de soledad nos puede embargar y es sincero, pero la verdad de la fe supera la sinceridad del sentimiento.
El Padre está conmigo, no estoy solo, no estoy sola. Cristo está conmigo y en mí. Esta verdad de fe es la que te puede sostener en cualquier soledad. Por eso, si no tienes compañía con quien celebrar la Pascua este año, sepas que estás siendo convocado, estás siendo convocada a vivir la Pascua en la comunión de toda la Iglesia. Toda la Iglesia está en tu corazón, no estás sola, no estás solo. Y toda la Iglesia se puede meter en tu casa también, sirviéndose pues ahora de los medios de comunicación social, pero sobre todo, esta soledad debe llevarte a incrementar la intimidad de Cristo contigo, que quiere quedarse a solas contigo. Comulgar también con la soledad de Cristo es muy importante, a solas, tú y Él. Experimentar esta dulcísima intimidad de su compañía te dará una paz en el corazón y una alegría que nada ni nadie te podrá quitar. Continuemos con el Evangelio, porque hemos visto, pues, un comercio, después hemos visto una ofrenda, ahora finalmente una verdad. ¿Qué verdad? San Mateo nos dice que mientras comían la cena, Jesús dijo: uno de vosotros me va a entregar. Jesús es un pedagogo formidable. No dice abiertamente: tú, Judas, eres un traidor, porque ya me has vendido a los sacerdotes del templo por el vil dinero. No, no dice eso. No desenmascara a Judas allí, delante de todos, para que los demás lo ataquen. No lo dejen consumar su vileza y defiendan a Jesús, no, no. Jesús dice: uno de vosotros, y deja que Judas, si quiere, se dé por aludido. Más todavía, como decíamos ayer, Jesús mete a todos sus apóstoles en un verdadero examen de conciencia, porque logra que todos se pregunten a sí mismos, o mejor dicho, le pregunten a Jesús: ¿soy yo acaso, Señor? A todos les embarga de pronto una sana duda de sí mismos, una sana duda que les hace humildes. Cuando estamos muy seguros de nosotros mismos, nos volvemos un poco soberbios, altivos, autosuficientes y arrogantes. Pero ese no es el camino de la verdad. Bien lo está poniendo de manifiesto esta pandemia, que nadie se basta a sí mismo y que todos nos necesitamos. Bueno, pues cuando Jesús dice: uno de vosotros, como digo, mete a todos en un examen de conciencia. ¿Soy yo acaso, Señor? Jesús entonces continúa su magnífica pedagogía, respondiendo: el que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. Bueno, meter la mano en la fuente lo han hecho todos, porque así es la cena judía. Con esta respuesta, Jesús les está diciendo: así es, todos podríais cometer este pecado de traicionar al Maestro. Uno lo va a hacer, pero todos podríais hacerlo. Ay de él, mejor hubiera sido que nunca hubiera nacido, dice Jesús. Es decir, más le valdría no haber nacido a la fe, a la vocación, al seguimiento. Todos podríais cometer este pecado, lo va a hacer solo uno, pero no tengáis seguridad en vosotros mismos. Vuestra seguridad soy yo y vuestra confianza en mí. Por lo tanto, si cuando dice Jesús uno lo va a hacer, añade: ay de este que lo va a hacer mejor que no hubiera nacido nunca, está diciendo: mejor que para esto no haber nacido a la fe, ni a la vocación ni al seguimiento, porque no lo va a soportar. A ver, hermanos, si cuando pecamos no mantenemos la fe y la confianza en la misericordia de Dios, si cuando fallamos en nuestra propia vocación, en la vida religiosa, en el matrimonio, en la vida sacerdotal, no mantenemos esa misma vocación a la que fuimos llamados, y nos tendrá que recordar Jesús: no sois vosotros los que me elegisteis a mí, sino que fui yo quien os eligió a vosotros. Si cuando somos infieles en el seguimiento de Cristo no permanecemos en ese mismo seguimiento, recordando que si somos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo, dice San Pablo, no podremos sostenernos, no podremos mantenernos, nos desesperaremos. Y eso es lo que le ocurre a Judas. Es decir, que cuando fallamos necesitamos permanecer confiando en Dios, no sucumbir, no echarnos atrás, sino todo lo contrario. Pedro cometió un pecado similar,
me atrevería a decir casi idéntico. Uno le niega y el otro le traiciona. ¿Dónde está la diferencia? Pues la gran diferencia entre Judas y Pedro es que mientras Judas, con su gravísimo pecado de traición, no esperó en Jesús y desesperó de sí mismo, Pedro, habiendo negado al Maestro, le siguió y esperó en él, porque conocía su corazón lleno de misericordia. Tanto a Pedro como a Judas, Jesús les dijo lo que les iba a pasar, y se lo dijo precisamente para sostenerlos cuando la debilidad o el pecado que llevaban dentro se apoderara de ellos y saliera fuera. A Judas hoy le dice, uno de vosotros me va a entregar. Y a Pedro ayer le dijo, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. La gran diferencia, pues, es que Pedro, cuando negó al Señor, esperó en el Señor. El evangelista San Lucas nos dice incluso que Pedro siguió a Jesús hasta la casa del sumo sacerdote donde juzgaron al Señor. Y que al salir Jesús de allí, Pedro pudo recibir su dulce y silenciosa mirada, no de reproche, sino de ánimo. Y eso desencadenó en Pedro el amargo llanto de arrepentimiento, pero no la desesperación. En cambio, Judas, cuando se dio cuenta del pecado cometido, no solo no siguió a Jesús, sino que, además de no arrepentirse, no lo pudo soportar, haber fallado, y se ahorcó. Narrando esto un día a los niños, uno de ellos dijo, Judas se equivocó de árbol. En lugar de colgarse del árbol del mal, tenía que haber ido hasta el Calvario y subir al árbol de la cruz para colgarse del cuello de Jesús y recibir allí su perdón. Pues sí, así es. Sí, hermanos, no es lo mismo la debilidad de Pedro que el pecado de Judas. Todos somos débiles y todos somos pecadores. Y como dirá San Pablo, quien esté de pie, mire no caiga. Nadie tiene seguridad en sí mismo. Nuestra seguridad y nuestra firmeza está en Cristo y solo en Él. Pero por eso, precisamente por eso, pase lo que pase, nos veamos débiles en el seguimiento de Cristo o pequemos gravemente contra Él, no dejemos jamás de acudir al Señor con profunda humildad, que siempre nos espera con su inmensa misericordia. Él no rechaza nunca a quien viene a Él. En el año de la misericordia el Papa Francisco insistió mucho en esto y decía, no nos cansemos nunca de pedir perdón al Señor, que Él nunca se cansa jamás de tener misericordia con nosotros. Así también lo atestigua la Escritura, Isaías 66, versículo 2, en ese pondré mis ojos, en el humilde y el abatido, que se estremece ante mis palabras. Y también el Salmo 50 dice, un corazón quebrantado y humillado, tú, Señor, no lo desprecias. Por eso, hermanos, ante cualquier caída, ante cualquier debilidad, ante cualquier pecado, fuera la soberbia y arriba la humildad. Porque además, como el demonio no soporta la humildad, huye de inmediato. Antes de terminar, quiero comentar un último detalle del Evangelio. Cuando todos los apóstoles preguntan a Jesús, ¿soy yo, Señor? Judas pregunta de otro modo. Ya no reconoce a Jesús como Señor de su vida y solo le pregunta con el tono hipócrita de los fariseos, ¿soy yo acaso, maestro? Que es como decir con tono chulesco, ¿lo estás diciendo por mí? Del maestro puedes discrepar, del Señor no. Judas le llama maestro, hipócritamente, porque nada quiere aprender de él y porque ha rechazado muchas de sus palabras. Los demás apóstoles con humildad le llaman Señor. Judas permaneció en el grupo los 3 años del ministerio público de Jesús, es verdad, pero hacía ya mucho tiempo que su corazón no pertenecía a Jesús. Se lo había dado al diablo. Y el diablo acabó con él, porque es el padre de la mentira y homicida desde el principio. Así lo dice el Evangelio de San Juan. Hermanos, la Pascua ya está aquí. Cristo ha vencido al diablo para siempre. Vamos a celebrar que nuestro amado Señor Jesucristo sube a la cruz, cual valiente guerrero a su cuadriga, para vencer al mal, al pecado y a la muerte. Él es la Pascua de nuestra salvación. Él es el único Salvador y Redentor del mundo. Bien, queridos hermanos, este servicio
de las meditaciones homiléticas que hemos ido ofreciendo durante este tiempo de confinación, de pandemia, y que me lo pidió un hermano, pues va a quedar interrumpido a partir de mañana, para que todos nos concentremos en la vivencia intensa del Triduo Santo, sin distracciones de ningún tipo. No dejéis de seguir todas las celebraciones por televisión, con los oficios del Papa, por ejemplo, o por radio, o por el canal de YouTube de tu parroquia. Estamos todos en comunión, en una Pascua especial. Ánimo, hermanos, recemos ahora a la Virgen María que nos acompaña y que Dios os bendiga a todos. ¡Feliz Pascua! Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino y como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad, y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos diga Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos, a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas, que estamos en la prueba, y libéranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén.